Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Nadie en una empresa va a cobrar más de 10 veces que lo que cobre el trabajador peor pagado. Es una medida que, como sabéis, está siendo debatida internacionalmente, ha sido propuesta en alguna ocasión, incluso en un referéndum como en Suiza, ha sido propuesta por líderes de la izquierda, incluidos el reciente elegido Corbyn en el Partido Laborista. Son debates que están a la altura de un momento histórico en el que la desigualdad es extraordinaria. Señor Rajoy, ¿qué quiso decir cuando le mandó el SMS a Bárcenas diciéndole: Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos? Gracias. Este es de Pontevedra y amigo mío. Claro. Bien, como cualquier ser humano, cometemos errores. Reunión muy cordial. Nosotros en el tema de la investidura de Artur Mas no nos movemos, como no nos hemos movido desde hace ya meses, pero insisto, nosotros hemos hablado y creemos que están ahí, que son muy útiles, de las posibilidades que hay entre sí a más y no a más. Nosotros siempre hemos negado que ese sea el debate, y sobre todo porque no es un debate de personas, y sobre todo porque no hay ultimátums en este sentido. Entre sí a más y no a más hay posibilidades que además son mejores, son de consenso, son más sólidas y que nos pueden hacer que este proceso en este momento delicado sea más robusto. Julio Rodríguez va en las listas de Podemos, va a ir de número 2 por Zaragoza, junto con Pedro Arrojo. Como sabéis, Julio Rodríguez es uno de los militares con una trayectoria profesional más prestigiosa en nuestro país. Ha sido galardonado por la Asociación Milicia y Democracia por su compromiso con la Constitución y con la democracia. Él ha tenido siempre como referencia a nuestros militares de la Unión Militar Democrática, y para nosotros es un honor que nos acompañe. Me presento hoy aquí en la sede de Podemos para explicar la decisión que he tomado de presentarme a las elecciones con Podemos. Ha sido una decisión muy pensada, porque creo que estamos ahora viviendo en España unos momentos cruciales, un cambio de época en el que creo que debemos participar todos los españoles, aportar nuestro granito de arena, y considero que Podemos representa ese cambio que la sociedad pide para un país mejor. Y como patriota me siento, creo que puedo contribuir de alguna manera con las ideas de Podemos, que son las que, desde mi punto de vista, aportan esa democracia real, lo que la gente quiere, hacer la política más cerca de la gente. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas, que sé que estas cosas te gustan. Un saludo. Saludos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a la cafetera, este espacio en el que nos juntamos un grupo de oyentes resistentes alrededor de una gran mesa con unas tazas de café sobre la misma, con las portadas de los periódicos, y tratamos de ofrecer alguna explicación a este
complejo mundo tan convulso, cada vez más difícil de entender y que requiere cada vez de mayores explicaciones. Así que nos rodeamos de oyentes. Muy buenos días a todos, especialmente a aquellos que se encuentran expatriados fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, que han tenido que dejar este país, sus raíces, su familia, sus amigos, en busca de nuevas oportunidades. Por eso tenemos un recuerdo muy especial para ellos todas las mañanas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Saludamos también a quienes se incorporan en diferido a este programa, que pueden estar escuchándolo por la noche con un auricular en la cama, de forma casi clandestina. Deben saber que si estás escuchando esto, no estás solo. Y como nos saludamos también a quienes se incorporan en diferido, en directo, perdón, también al programa, y que componen una suerte de focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Sabéis que se encuentran gente como Rojo Cabreado, Celemín, PSV, Enrique Quesada, Kakia Rodríguez, Rojo hasta la médula, tantos y tantos amigos que se van incorporando. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, vamos a tratar muchos asuntos. Sabéis que las portadas vienen hoy, recogen múltiples temas, sigue Cataluña, sigue el nuevo fichaje de Podemos, de lo que hablaremos luego dentro de un ratito también, que fue presentado ayer, sabéis, este ex alto cargo del ejército español y que, en fin, fue un elemento destacado del gobierno de Zapatero y que se suma a Podemos. En fin, están ocurriendo cosas muy interesantes en la política española, pero hoy vamos a hablar, y por eso hemos elegido el hashtag, con Beatriz Talegón. Sabéis que esta semana nos ha sorprendido la noticia. Sabéis que Beatriz Talegón se marchó del Partido Socialista y que poco después anunció que iba a impulsar una coalición de partidos políticos para aglutinar a la izquierda. Bueno, pues sorpresivamente, una semana después de presentar esa iniciativa política, ha anunciado que la abandonaba. Vamos a hablar con ella para que nos explique los detalles, por qué ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido y que nos pueda contar un poco con más detalle toda esta situación. Mientras tanto, hablaremos ahora de los periódicos, pero permanece a la escucha de este programa. Permanece a la escucha y ayúdanos retuiteando la dirección del mismo, que sepan dónde nos juntamos, quiénes somos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Beatriz Talegón, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, hace una semana presentaste la coalición y 7 días después prácticamente anuncias que te marchas. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto ocurra? Bueno, en realidad ya 2 días antes de la presentación yo ya dije que había cosas que no veía bien. O sea, de hecho, algunos en esta coalición habíamos planteado esperarnos un poquito. Pero bueno, las cosas que se hacen en equipo, pues otros consideraban que había que presentarlo cuanto antes, a pesar de que no había cosas claras. Pues curiosamente los que dijimos que no era el momento y que no había que hacer las cosas así, ya estamos fuera, porque las noticias solo han contado que yo me he ido, pero de esta coalición se han ido, vamos, de los 5 que éramos en ese momento presentando, nos hemos ido 3. Así que, bueno, así quedó la cosa. Yo sé que los medios a veces dan las noticias un poco como desfiguradas, ¿no? Porque yo ni he fundado un partido, ni esto era un partido. Y sí, yo sé que choca, ¿no? Que en una semana, después de presentar algo, en una semana, lo que pasa que yo el día que hicimos la presentación lo dije, ¿no? Que esto se sometía siempre a conseguir una unidad de la izquierda. Y al ver que efectivamente esto no iba por ahí, lo más sensato yo creo que era retirarse. Pero ha sido muy contundente y muy clara también en Facebook, aludiendo directamente a Llamazares y a Baltasar Garzón. Decías algo así como que solamente querían quitarles votos a Alberto Garzón y que te sentías utilizada por ellos. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, lo primero, yo creo que hay que señalar también dos cosas, ¿no? El problema que tiene muchas veces el dejar que alguien hable por ti. Lo digo concretamente en el caso, por ejemplo, de Baltasar Garzón. Ellos son dos personas a las que siempre he respetado mucho y políticamente hablando yo creo que tienen un discurso que es interesante y que fue por eso, ¿no? Por lo que cuando se acercaron a mí yo me mostré abierta y presté atención a lo que me comentaban. Pero cuando estas personas utilizan otras personas intermedias para hablar en su nombre, pues luego se generan muchas confusiones, se genera malestar en general y en un proyecto de equipo es difícil trabajar así. Y sí, al final efectivamente yo comprobé que la línea que llevábamos desde Somos Izquierda desde el principio, que era intentar hablar con Alberto, intentar hablar con Pablo y con un montón de organizaciones más para crear una lista unitaria en la izquierda, pues desde dentro del propio proyecto yo pude comprobar que no era así por parte de todos, ¿no? Se extrañaban muchas veces de que yo hablara con Alberto, de que insistiera. Incluso el sábado pasado yo hice algún comentario público diciendo que Alberto me parecía el mejor candidato de ahora mismo de los que había para presidencia de gobierno, y a alguno le chocó mucho, ¿no?, que yo dijera eso. Y entonces ya vas atando cabos. Cuando te das cuenta de que a alguien le extraña que una persona de izquierdas te parezca tu favorita, ¿no?, para ganar unas elecciones, ya ves que tú estás remando en una dirección y otros estaban remando en otra. Lo que pasa es que tardas a veces en darte cuenta porque, lógicamente, este tipo de actividades, ¿no?, entre comillas, que tienen lugar a veces dentro de las organizaciones políticas, de guerras internas, sobre todo cuando no es tu organización política, pues tardas más en pillarlas. Pero en este caso, pues hay una guerra dentro de Izquierda Unida, hay una implosión, hay una ruptura, y esta coalición o esta suma pues no dejaba de ser para algunos un ariete por un lado y por otro lado una tabla de salvación, ¿no?, ante la ruptura interna de Izquierda Unida. ¿Has hablado con Baltasar Garzón y con Llamazares? No, y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha habido en todo este proceso, ¿no? Porque a mí las figuras, los nombres me pueden parecer muy bien en algún momento dado si aportan algo, pero habían problemas en este proyecto, ¿no?, que es que ciertos nombres aparecen muchas veces para llenar titulares, pero en el día a día de trabajo no están, que es lo que te decía antes, ¿no? Funcionan a través de personas que siempre hablan en su nombre y firman papeles en su nombre, y eso al final también es un factor más que genera desconfianza, ¿no?, que no se ve muy claro a qué quieren jugar algunos cuando a veces aparecen y a veces se esconden. ¿Tampoco has hablado para anunciarles que te marchabas? Yo avisé en el grupo, ¿no?, de trabajo, donde están las personas que hablan en su nombre. O sea que me imagino que les llegaría directamente, claro. Algunos medios, y veo por ejemplo a Público.es, dicen que esta coalición querías encabezarla la semana pasada y vienen a decir que el hecho de no poder hacerlo es lo que ha provocado el desencuentro. ¿Es así? Es que ese es el problema de la intoxicación de algunos medios, ¿no?, que responden no sé bien a qué intereses y faltan a la verdad y generan confusión. De hecho, concretamente desde el principio, a mí se me estuvo proponiendo encabezar la lista por parte de algunos integrantes y yo siempre tiré para atrás. O sea, siempre estuve frenando cuando salía ese tema, incluso está por escrito en emails y demás, que desde Somos Izquierda para nosotros lo menos importante era el nombre y las listas. Para nosotros lo más importante era sumar y el proyecto, o sea, el programa que se supone que teníamos que hacer entre todos, ¿no? Pero sí es verdad que había un interés continuo, incluso dentro del propio grupo, que esa fue una de las razones por las que antes de la presentación yo eché el freno, porque veía demasiado interés en lanzar el rumor o que yo iba a encabezar esto y demás, cuando no era cierto. Yo no tenía ningún interés. Y efectivamente, cuando salta la noticia, veo que algunos medios, de cierta manera intencionada, quieren jugar con eso, ¿no? Y en ese sentido estoy tranquila, porque cualquiera que me conoce sabe de sobra que si yo tuviera algún tipo de afán ya podía haber dicho que sí en otras ocasiones y ya, entre comillas, tendría mi silla asegurada, ¿no? Y no se trataba de eso. Y eso también ha sido un error, ¿no? Para algunos que formaban parte de esta coalición, creo que ellos se pensaban que por barajar mi nombre de candidata de cabeza de lista por Madrid
pues yo iba a aguantar, ¿no?, con ciertas cosas que a mí me parecen trampas en la izquierda y que precisamente yo no estoy aquí para dividir, estoy aquí para sumar. Por eso me quité de en medio, para que no me utilizaran. Has dicho que sois varios, ¿no?, los que os retirasteis de esta coalición. ¿Cómo era el equilibrio? ¿Quiénes sois? Pues la semana pasada en la mesa de presentación estábamos Convocatoria Cívica, que es básicamente la persona que hablaba en nombre de Baltasar, estaban los Verdes, estaban los Humanistas y estaba un grupo de partidos que se llamaba La Izquierda, entre otros pues está Esquerra Verdeac, está Nova Esquerra Galega y un grupillo de partidos. Dentro de la situación de conflicto que se dio durante el fin de semana, que estuvimos hablando de determinadas cosas, precisamente a raíz de los distintos objetivos, curiosamente los primeros que dijeron que se iban de la coalición fue Convocatoria Cívica, la organización de Baltasar Garzón. Y entonces nuestra respuesta fue, mira, esto es imposible, aquí no hay voluntad de unidad, somos izquierda, se marcha. Y a raíz de ahí se marchan los humanistas y los verdes también habían dicho que se marchaban. Y luego ayer ya me dijeron la gente de la izquierda que ellos tampoco querían seguir adelante con este proyecto. Así que parece que luego, después de nuestra salida, debido a haber algún ajuste y reajuste, y Convocatoria Cívica y los verdes como que siguen adelante. Parece ser, porque luego Convocatoria Cívica a la hora de la verdad, pues bueno, mueve el factor de Baltasar Garzón y algún nombre más, de Mayor Zaragoza y demás. Y luego los verdes, pues bueno, ahí siguen, ¿no? Pero son los dos grupos más pequeñitos de trabajo que había en la coalición. Los que teníamos más gente nos hemos salido. Decías que Llamazares y Garzón solo querían quitarle votos a Alberto Garzón. Y has dicho también que en la izquierda están pasando cosas terribles. ¿A qué te referías exactamente con esto? Pues algunos piensan que en toda esta situación, que es una situación, la verdad, lamentable y caótica, porque después de los 4 años más brutales de gobierno, bueno, de desgobierno de la derecha, el momento social debería ser de una máxima unidad de la izquierda, ¿no? Es que deberíamos incluso pensar que la izquierda podría ganar estas elecciones, y creo que a día de hoy eso desgraciadamente a nadie se lo plantea, ¿no? Ni las encuestas, ni la militancia. Y en ese sentido hay quien ve que lejos de hacer una piña y la unidad y tender puentes, y no solamente en este caso específico, también hablo pues por formaciones como Podemos o incluso como Ahora en Común, y las actitudes que están teniendo a mí me dan mucha pena, porque si realmente se plantearan unirse, ir en una sola lista, proponer un programa común, posiblemente no se perderían la cantidad de votos que se van a perder, ¿no? Ya por la propia ley de ON, pero también por la cantidad de gente que por separado no ve ninguna opción a la que votar. Si se juntaran seguramente sí. Entonces, en este río revuelto hay quien ve una oportunidad frotándose las manos de hacer tabula rasa, ¿no? De decir, bueno, si yo no voy a sacar la cabeza, tiro de la tuya hacia debajo y nos hundimos todos, y a partir del 20 de diciembre empezamos desde cero. Que eso es un poco el argumento que yo oí a estas personas que te digo que hablaban en nombre de otras, ¿no? Y cuando vi esta jugada dije, mira, conmigo no vais a contar. O sea, es que para esto yo no he venido aquí para tirar hacia abajo a nadie, ¿no? Y menos, o sea, por supuesto a nadie de la izquierda. Y sí, hay determinados movimientos, y todavía yo sigo pensando y sigo analizando qué enlaces, qué intereses, qué historial tiene cada uno, y bueno, a veces restan más que suman, ¿no? Dentro de su historia, dentro de la izquierda. Y es lo que va a pasar, yo creo, ¿no? Este país va a ir muy cojo a las elecciones del 20 de diciembre. ¿Te vamos a ver en alguna papeleta? Sinceramente, Fernando, lo veo muy difícil. O sea, yo soy muy sincera. O sea, por el momento y a día de hoy no lo veo, y además tampoco queda mucho tiempo, ¿no? Pero si se hiciera la conjunción perfecta y en ese sentido yo tuviera que aportar algo o alguien considerara que puedo ayudar, pues no cerraría la puerta, pero no es mi intención, ni lo ha sido desde el principio. O sea, y creo que en eso obras son amores, ¿no? Yo ya lo he demostrado. Estar por estar para mí no sirve, para mí es servir realmente de suma, y estoy viendo que cada vez es más difícil que se dé la suma, y de verdad que puedo entender por qué se las razones,
que me parecen siempre endogámicas, de grupos pequeños, de no pacto contigo porque a ver dónde coloco a mi gente, ¿no? Y este tipo de verdad, de barbaridades, porque lo que está pasando en España sí requiere de generosidad, pero yo sigo manteniendo la ilusión y esperando que a lo mejor nos sorprendan, haya generosidad y haya una responsabilidad, entre comillas, de Estado, para que todos los nuevos actores sean conscientes de lo que hay, de lo que se juega toda la ciudadanía. Pues Beatriz Talegón, te agradezco muchísimo, Beatriz, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un placer, Fernando. Buenos días y un abrazo muy fuerte. Radiocable.com. Para hacer la cafetera de Radiocable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo pues voy a procurar aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radiocable siempre listo y dispuesto y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para la cafetera y sobre todo para Fernando Berlín, aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar la cafetera? Dice Rojo hasta la médula, dice Beatriz Talegón, diciendo verdades como puños, porque estos son los problemas de la izquierda, los puestitos. Bueno, en esto ahí, es verdad, yo estaba escuchando atentamente las palabras de Beatriz Talegón cuando hablaba de esto, de esta batalla interna que sucede en el seno de los partidos, y que en realidad no solamente pasa en la izquierda, Rojo hasta la médula, sucede también en la derecha. Al fin y al cabo, los partidos políticos también son grandes estructuras laborales, donde la gente vive su pasado, su presente y su futuro. Y claro que hay una dicotomía, como dice Rafael Domingo, dice la dicotomía reside en pensar por uno mismo o pensar por todos. No todo el mundo es capaz de ello, pero eso existe y sucede dentro de los partidos políticos, ¿no? Hay un bien general, hay un bien mayor que es sobre el que se discute, que es sobre los ciudadanos. Pero luego está lo cotidiano, mi trabajo, mi puesto, mi sueldo, yo que me dedico a la política de forma digna, ¿no? Y esa discusión interna la vive mucha gente y se observa, en fin, cada vez que se acercan las elecciones, pues lo vemos con una meridiana claridad. Pero en todo caso, el proceso que ha vivido Beatriz Talegón, o que hemos estado observando y que se observa, como digo, en el seno de la izquierda especialmente últimamente, pero que se ve muy claramente en otros partidos políticos, lo que nos hace es augurarnos un cierto resultado electoral. Aunque quedan muchas sorpresas en este momento histórico que está viviendo nuestro país. Algunas de ellas, como por ejemplo la que conocimos ayer cuando Podemos anunció el fichaje del que fuera el jefe del Estado Mayor de la Defensa con el gobierno de Zapatero, el general Julio Rodríguez. Sabéis que han anunciado que va a ser el número 2 por Zaragoza. Es un ex-GEMAD, una persona muy prestigiosa en el mundo. Pablo Iglesias lo anunció personalmente y además lo expresó en esos mismos términos. Julio Rodríguez va en las listas de Podemos, va a ir de número 2 por Zaragoza, junto con Pedro Arrojo. Como sabéis, Julio Rodríguez es uno de los militares con una trayectoria profesional más prestigiosa en nuestro país. Ha sido galardonado por la Asociación Milicia y Democracia por su compromiso con la Constitución y con la democracia. Él ha tenido siempre como referencia a nuestros militares de la Unión Militar Democrática y para nosotros es un honor que nos acompañe. Fijaos, ahora estaba viendo Guillem Salazar, dice en Twitter, dice, otro tabú de la izquierda, lo militar,
Dice que Podemos se atreve a tocar. Dice, otra cosa no, pero valiente parece. Pues no creas, Guillem, ha provocado algunas disidencias internas. Algunas personas se han pronunciado públicamente. No tanto el fichaje, que no ha sido cuestionado, no ha dado tiempo prácticamente además, pero básicamente es verdad que es una persona con tiene una reputación fuera de toda discusión, ¿no? Y además es verdad que Julio Rodríguez, además de tener una excelente reputación, todo el mundo le atribuye tener una gran capacidad de consenso, una gran capacidad para el diálogo, ¿no? Bueno, el caso es que esto, fijaos, cuando vi la noticia, claro, ya entonces até los cabos, porque este fin de semana, no sé si lo visteis, en el periódico El País entrevistaban a Sergio Pascual de Podemos, y me sorprendió cuando hablaba de los compromisos adquiridos, los compromisos bilaterales adquiridos con Estados Unidos en lo militar, en las bases de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Y entonces decía Sergio Pascual en El País, decía, no, nosotros somos absolutamente respetuosos con los compromisos adquiridos por nuestro país y los vamos a respetar hasta la última coma. Porque le preguntaron si iban a respetar los acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces decía yo, bueno, pero si Pablo Iglesias se pronunció de forma bastante clara sobre las bases españolas, ¿os acordáis? En una entrevista en la cadena SER, hace ya unos cuantos meses. Vamos a recordarlo. ¿Sacaría España de la OTAN? Si pudiera, claro que sí. No es una cosa sencilla, no depende solamente de la voluntad política del presidente. Sí, si pudiera, claro que sí. Y vamos, es decir, estar en la OTAN significa, entre otras cosas, lo que les está pasando a los agricultores españoles después del veto ruso. Yo creo que después de la caída del muro de Berlín, la existencia de la OTAN se convirtió en algo que es muy difícil de justificar, y a mí no me gusta que haya militares que no sean españoles en suelo español. Hablaba de las bases, hablaba de la OTAN y entonces fue bastante contundente. Pero cuando este fin de semana, insisto, Sergio Pascual daba un giro de 180 grados en el debate y decía que serían absolutamente respetuosos con los compromisos adquiridos, ahí se observaba un cambio de línea. Y pensaba yo, ¿a qué se le puede atribuir? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto este comentario? ¿Por qué aquí? ¿Por qué además en El País? Y claro, 2 días después conocemos que el general Julio Rodríguez va a ser número 2 por Zaragoza por Podemos. Probablemente esta sea una de las condiciones que puso, diciendo, oye, vamos a jugar, pero vamos a jugar lo justo, ¿no? Con los compromisos, con las necesidades en defensa. Bueno, Julio Rodríguez ayer hizo algunas declaraciones, muy pocas. A mí lo que me han dicho es que iba a descansar, porque yo inmediatamente pedí que estuviera aquí con vosotros hoy, esta mañana, pero sí que aprovechó para hablar con algunas agencias de noticias y hicieron una pequeña comparecencia pública, ¿no? Y entonces allí explicó las razones por las que se había subido al tren de Podemos. Me presento hoy aquí en la sede de Podemos para explicar la decisión que he tomado de presentarme a las elecciones con Podemos. Ha sido una decisión muy pensada, porque creo que estamos ahora viviendo en España unos momentos cruciales, un cambio de época, en el que creo que debemos participar todos los españoles, aportar nuestro granito de arena, y considero que Podemos representa ese cambio que la sociedad pide para un país mejor. Y como patriota creo que puedo contribuir de alguna manera con las ideas de Podemos, que son las que, desde mi punto de vista, aportan esa democracia real, lo que la gente quiere, hacer la política más cerca de la gente. Wonderful rules. Yes, I know. You got the firefly trying to tame your soul. I threw all the angels far away from your heart. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Claro, y pasó algo. Después de estas declaraciones de Sergio Pascual en el periódico El País, no todo el mundo quedó contento, quedó satisfecho dentro de Podemos. Y me sorprendió ver en la cuenta de Twitter de Miguel Urbán, ¿sabéis? El eurodiputado, que sabéis que está más próximo a izquierda anticapitalista, un tuit en el que afeaba las palabras de Sergio Pascual, ¿no? Y lo hacía en Twitter y decía: muchos creemos que Podemos nació para construir una sociedad antimilitarista y con una educación pública y laica. Porque además venía a decir también Sergio Pascual que no ponía en cuestión
la educación concertada, algo sobre lo que Pablo Iglesias se había pronunciado mucho públicamente. Bueno, el caso es que con este tuit de Miguel Urbán quedaba claro que hay corrientes dentro de Podemos que no son partidarias de esta deriva, tampoco voy a decir militarista, pero digamos más dentro del sistema en lo que a la defensa se refiere, ¿no? Pero bueno, el caso es que sin duda, sin ningún género de duda, ha sido un enorme golpe de efecto que hoy llevan recogidas las portadas de los periódicos en nuestro país, porque insisto, es una persona verdaderamente con un prestigio fuera de toda discusión, Julio Rodríguez, el número 2 nuevo de la lista electoral de Podemos por Zaragoza, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y hoy es portada en todos los periódicos, entre ellos en el periódico El País. El general de Podemos, dice con una fotografía suya en la portada, que por cierto va junto a otra noticia que lleva el periódico El País, que dice: la OTAN alerta de un peligro inminente en el Mediterráneo. La alianza acelera la compra de 5 drones de vigilancia para proteger a los países del sur, dice el periódico El País. Pero a su lado la fotografía de el general de Podemos. Y yo decía, vaya campaña tan fabulosa que le han regalado a Podemos y a Pablo Iglesias, ¿no? Con esto. Bueno, el caso es que Pablo Iglesias también aprovechó este anuncio en el que explicaba la incorporación de Julio Rodríguez a las filas de Podemos, aprovechó para hacer una pequeña declaración sobre cuál es la política de defensa en la que cree. Para nosotros es un honor que nos acompañe, y para mí será un honor que acepte ser mi ministro de Defensa cuando formemos gobierno. Vamos a apostar por la modernización y la democratización de las Fuerzas Armadas. Pensamos que hay una situación de precariedad y de temporalidad en la tropa y en particular entre los suboficiales, una situación con la que hay que terminar. Pienso también que hay que reformar el sistema de promoción y ascenso en el Ejército. No puede ser que dependa solamente del tiempo, tiene que depender del mérito, y al mismo tiempo queremos apostar por un sistema integral de defensa europea. Entiendo que nuestro país tiene que cumplir sus compromisos legales, pero pienso que la OTAN forma parte del pasado y el futuro se tiene que construir a partir de un sistema de defensa integral europeo. A partir de un sistema de defensa integral europeo. Hay un evidente giro en el tono de las declaraciones en lo que a la defensa se refiere, aunque es verdad que siempre a Podemos y a Pablo Iglesias se le han atribuido una aproximación al mundo de lo militar. Siempre ha hablado de patriotismo, ha utilizado una terminología. De hecho, luego yo me acuerdo en algún debate con Maruenda y con Eduardo Inda que me decían, no, eso es mentira, pero la realidad, y esto lo sabía yo porque conozco a algunas personas, gente del mundo militar y del mundo de la Guardia Civil, se había acercado a Podemos. Personalmente, ¿no? Con curiosidad por saber cuáles eran las propuestas, y como escuchábamos antes al ex jefe mayor del Estado de la Defensa, dice, yo creo que las soluciones que necesita este país en este momento pasan por las políticas que propone Podemos. Esto lo había escuchado yo de algún guardia civil, lo cual me sorprendía. Yo siempre decía, es curioso porque Podemos, en cierta forma, salvo la manera en la que lo presentan algunos periódicos y algunas televisiones, pero es un partido bastante transversal. De hecho, a mí me contó un politólogo que había un alto porcentaje de gente del PP que se estaba pasando a Podemos al principio. Luego ya cuando irrumpe Ciudadanos ese contexto cambia, ¿no? Pero en todo caso lo que sí que se observaba era como gente que procedía de ámbitos tradicionalmente asociados a lo conservador, a la derecha, como lo militar o la Guardia Civil, se estaban acercando a Podemos. Es que de eso tenía yo datos precisos y concretos, ¿no? Y recuerdo algún debate muy encendido con esto que me decían, eso es mentira, es imposible, ¿quién se va a acercar? Digo, bueno, pues a lo mejor desde tu perspectiva de los prejuicios, no, pero la gente que eso estaba sucediendo, bueno, a la vista está que eso es cierto, y en algo electoral tiene esta jugada, que es una jugada con una evidente marca de ejercicio electoral, ¿no? De hecho, es lo que destaca el periódico El Mundo en su portada. Podemos da un golpe al PSOE y ficha al ex jefe de los militares con Zapatero. Asestó ayer un golpe al Partido Socialista al fichar al que fuera jefe militar de Zapatero, el general Julio Rodríguez, que va a ser número 2 por Zaragoza el 20 de diciembre, en un movimiento con el que Iglesias suma a un ex GEMAD a su defensa del derecho a decidir, dice el periódico El Mundo en su portada. You were gonna leave me in the lodge.
Western time, morning herald. I was looking for another fur. There were hard times in which my whole life became a hell. Buenos días, Fernando y cafeteros. Supongo que ahora hablará sobre el nuevo dato del CIS que va a salir hoy, aunque ya algunos medios ya empiezan a hablar de ello, donde dicen que PP y Ciudadanos van a tener amplia mayoría. Bueno, creo que esto es debido única y exclusivamente a los medios de comunicación que reiteradamente han machacado para que esto suceda y todo sigue igual. Supongo que esto va a cambiar mucho el tablero de juego político, digámoslo así, ¿no? Y a lo mejor el PSOE mirará con ojos más tiernos a Podemos, Ciudadanos no será tan machacón con PP, no sé. De todas maneras, yo creo que ya estamos un poco cansados de tanta encuesta, ¿no? Pues hay algo de eso también. Hay algo de eso, estoy un poco de acuerdo contigo, ¿no? No lo sabemos. Mira, en realidad el panorama es tan enormemente convulso. Tienes razón en lo que dices, que esto puede cambiar los equilibrios, ¿no? Pero el panorama es tan complejo y tan cambiante que lo que hoy está rodeado de certezas, y esta encuesta del CIS puede señalarnos algunas, pero son incógnitas para mañana, ¿no? Es verdad que estamos viviendo tiempos muy precipitados, así que lo que no tengo tan claro, en eso creo que tienes mucha razón, pero lo que no tengo tan claro es que esto sea exclusivamente responsabilidad de los medios, ¿no? No lo tenía claro cuando le atribuían el ascenso de Podemos a los medios de comunicación, y no tengo tan claro que sean los medios de comunicación los únicos responsables de que Ciudadanos esté experimentando el auge y la subida que están experimentando. Porque se te olvidan algunas cosas que han sucedido en este país. Los propios errores de los grandes partidos políticos también contribuyen a ese ascenso de Ciudadanos. Los errores del Partido Popular, que ha dejado un espacio político completamente huérfano. La manera en la que ha tenido el Partido Popular de afrontar los asuntos relacionados con la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿han sido los medios de comunicación los que han aupado, o incluso cuando se atribuye el IBEX 35 los que han aupado a Ciudadanos? Yo te voy a decir, mira, la experiencia nos dice que aunque tengas todos los medios de comunicación a tu favor, todos los medios de comunicación, al final la naturaleza acaba encontrando su camino. Y te voy a poner un ejemplo que yo siempre he puesto. A los medios se les atribuye un poder, que es evidente que tienen un gran poder para colocar ideas, para colocar, más que ideas, argumentos, con los que otros defienden las ideas. Pero, mira, no hubo un contexto más adverso, con los medios más concertados que el de la dictadura en España. Y aún así la democracia se abrió paso. Y fíjate que estaban todos los medios de comunicación que existían en la época jugando a favor de ese tablero, ¿no? Y la televisión, el cine con el nodo, los periódicos en los kioscos, las emisoras de radio, todos jugaban en la misma dirección. Y sin embargo la sociedad tiró hacia otro lado. Así que tú puedes tener a todos los medios a favor, pero si la idea no tiene una fórmula de encaje, si la gente si no tienes un semillero, las semillas no cogen, no echan raíces. Había un semillero, el espacio político que han dejado los grandes partidos, el espacio que han dejado huérfano, y por sus propios errores, y también porque la sociedad española es una sociedad centrista. Yo creo que en esto, que tiene que ver mucho la educación, lo cultural, los miedos, los datos impuestos por la propia transición española, que nos hicieron creer que en el centro y en el consenso es donde estaba el único espacio político. Bueno, pues esto se ha ido adaptando y hay una generación que cree eso. Con lo cual había mucho espacio para un partido como Ciudadanos, porque la gente lo tiene muy interiorizado. Había menos espacio para un partido como Podemos, porque a la gente le dan miedo los cambios en este país, porque los cambios han supuesto grandes transformaciones y en algunos casos violentas transformaciones, ¿no? Así que digamos que es verdad lo que dices, tienes bastante razón. Desde luego es evidentísimo que Ciudadanos ha contado con un apoyo en los medios de comunicación con el que no ha contado Podemos, eso es bastante obvio. Pero, sin embargo, yo te diría, no tienen todo el poder que muchos periodistas creen, ni que muchos ciudadanos les atribuyen. No es exactamente así. Tú puedes estar meses golpeando sobre... te voy a decir, por ejemplo, la guerra de Irak. Salvo los movimientos en la calle, al principio los grandes medios apoyaban a José María Aznar y solamente quedaba el grupo Prisa, pero que sí, lo reducimos a un periódico y a una emisora de radio en aquel momento.
El resto de los medios eran perfectamente partidarios de apoyar al gobierno. Luego ya empiezan las disidencias, empieza Pedro J, pero eso se van bajando del barco, ¿no? Al principio crearon el contexto, fabricaron y estuvieron apoyándolo, ¿no? Luego ya, cuando vieron el movimiento social y la gente cómo impulsaba, pero fíjate, la gente actuó por su cuenta y riesgo, ¿no? En fin, todo esto para contar que sí, que los medios tienen un gran poder, siguen siendo el cuarto poder, pero solamente son el cuarto poder. Y está por ver que no estén por debajo de los ciudadanos. Porque yo recuerdo una vez que Iñaki Gabilondo me decía, mira, en la sociedad en la que tú has nacido, la generación a la que tú perteneces, habéis conocido el poder de la ciudadanía, de la opinión pública. Dice que es el poder que realmente termina cambiando los titulares. Y tenía mucha razón, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto en el que la opinión pública es un poder en sí mismo y a lo mejor ese sí es el verdadero cuarto poder y los medios de comunicación han perdido su puesto y han pasado al quinto, ¿no? Porque... salvo que entendamos que Twitter es un medio de comunicación, pero no, Twitter son miles de personas las que están detrás, por ejemplo. Facebook también, las redes sociales, Internet, los blogs, los medios de comunicación nuevos, digitales que están apareciendo donde la gente escribe debajo de las noticias y manifiesta su discrepancia. Todo eso está cambiando mucho el paradigma, ¿no? Bueno, sobre corrupción se pronunció precisamente ayer Mariano Rajoy porque fue invitado a un encuentro del diario El Mundo y allí le pusieron preguntas en vídeo de algunos ciudadanos y uno de ellos le preguntó por el SMS a Bárcenas. Y Mariano Rajoy insistió en que este es amigo mío en estas cosas que nos decía Manuel Javois, ¿os acordáis la semana pasada? Que decía, es que actúa como un anciano de esto, decía, ese le conozco yo, que vivía en mi provincia, ¿de qué familia eres? Pues esto, ¿no? Bueno, el caso es que Mariano Rajoy tuvo una reacción, una salida en eso, graciosa en eso, pero explicó lo mucho que había sufrido el Partido Popular el impacto de la corrupción de cara a la opinión pública, ¿no? Yo quisiera preguntarle al señor Rajoy qué quiso decir cuando le mandó el SMS a Bárcenas diciéndole, Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Gracias. Este es de Pontevedra y amigo mío. Claro. Bien, como cualquier ser humano cometemos errores. En el tema de la corrupción, yo creo que efectivamente ese asunto ha hecho mucho daño a mi partido y me ha hecho mucho daño a mí como dirigente político, ¿no? Creo que me ha hecho más daño que las medidas económicas que hemos tenido que tomar, porque la mayoría de la gente entiende que es que algo había que hacer, porque si no este país iba a la quiebra, ¿no? Pero creo que hemos tomado medidas. En cualquier caso, yo creo que ahí debí haber sido más diligente. Yo he pedido perdón y yo he tenido algún debate en el Congreso realmente duro para mí, y he atendido siempre todas las iniciativas parlamentarias que se me hicieron. Claro, a veces tiene uno la sensación de lo que se quiere es estar con este tema permanentemente encima de la mesa para que no se hable de otra cosa, pero en fin. Para una sociedad que consume información de manera compulsiva y lo que demanda es información express, la versión digerida de la realidad es la realidad. Para eso, la crítica y el consumo de muchos medios para poder hacer tu propia digestión de la realidad es imprescindible. Y eso no lo hace todo el mundo. Los medios tienen su responsabilidad. No, absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices de Murian. Pero fíjate que claro que los medios tienen una enorme responsabilidad y grave responsabilidad en las cosas que están ocurriendo, sin duda. Y es verdad que la gente debería recibir la información desde múltiples fuentes, ¿no? Pero no todo el mundo tiene el tiempo, ni la necesidad, ni el aguante, ni las ganas, y especialmente cuando tienes que andar siguiendo culebrones políticos durante semanas para tener alguna noción de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es verdad, una sociedad crítica es una sociedad mejor, sin duda, y en eso el papel de los medios de comunicación es imprescindible. Y lo que yo estaba diciendo tampoco es una verdad absoluta, tiene muchísimos matices, ¿no? Muchísimos matices, especialmente cuando hablaba de esa comparación con la transición española y cómo, incluso con todo en contra, la opinión pública y la opinión de los ciudadanos y la presión de los ciudadanos para construir una democracia terminó siendo eficaz, ¿no? Obviamente tiene muchas lecturas y muchos matices, porque estaba leyendo que en Twitter había quien decía, Guillem Salazar decía, joder, menudo ejemplo, Fernando tardó 40 años en echar raíces, y es verdad, ¿no?
pero lo que quiero decir, lo que intentaba decir es que incluso con todos los medios en contra, al final hay cosas que son ineludibles, ¿no? Tú puedes salir hoy en todos los medios defendiendo que Bárcenas era un héroe, que la gente tiene clarísimo el mensaje, ¿no? El discurso. Pero bueno, en fin, los medios de comunicación desde luego tienen poder, sí, eso es indudable, ¿no? Alguno tienen, estaría bueno. Lo que digo es que tienen menos del que creen. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Sal allí y cuéntales a los demás dónde nos juntamos. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Mi olfato político me hace desconfiar del CIS. Me fío mucho más, por ejemplo, del dato de audiencia que tuvo El Hormiguero con Pablo Iglesias. Y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre. El problema de la subida de Ciudadanos no es tanto que tenga voz en los medios, sino que los periodistas que tienen que estar para juzgar los discursitos modernos y progres que se marcan, pues con Ciudadanos van con el machete y con Podemos van con el machete. Y con Ciudadanos no, entiendo qué querías decir. Sí, eso es algo a lo que me refería también, ¿no? Evidentemente el grado de exigencia que se ha empleado contra Podemos no se ha empleado contra Ciudadanos, ¿no? En La Cafetera con Fernando Berlín. Te diría que más bien lo contrario, ¿no? Estamos hablando de cualquier otra cosa para no poner el tema de la corrupción encima de la mesa. Sí. Esto es algo, pero fíjate, no solamente le sucede al Partido Popular, ¿no? Supongo que te refieres a esas palabras de Mariano Rajoy, pero esto es algo que está ocurriendo en muchos lugares de España, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, hay un titular en elconfidencial.com que hoy quería que trajésemos aquí sobre la mesa, dice: Mas pacta con la CUP su investidura tras el 20 de diciembre a cambio de quitarle poder ejecutivo. Según esa información del confidencial.com, no habrá elecciones anticipadas en Cataluña. Sabéis que Nacho Corredor nos avanzaba la semana pasada que eso estaba en debate, que incluso se estaba hablando de que la CUP podía no apoyar a Artur Mas, pero que necesariamente se verían abocados a unas elecciones, que eso estaba debatiéndose. Bueno, pues el caso es que según la información del confidencial.com, esto ya estaría decidido, no habría elecciones anticipadas, pero Artur Mas sería investido presidente, eso sí, con menos poderes, dice el Confidencial, meros poderes representativos, es decir, con menos poder real fáctico, y Junqueras sería vicepresidente económico. Y todo esto sería investido gracias a la abstención de la CUP. Y el caso es que ayer Antonio Baños le preguntaron, algunos medios interpretaron que de sus palabras se podía deducir que había dicho que no iban a apoyar la investidura de Artur Mas, pero lo que no estaba diciendo es si se iban a abstener o no. Y si se abstienen, también sería proclamado presidente. Reunión muy cordial. Nosotros en el tema de la investidura de Artur Mas no nos movemos como no nos hemos movido desde hace ya meses. No nos movemos porque no nos hemos movido desde hace ya meses, pero lo que no decía es si estaban dispuestos a apoyarle, que ahí parece que no, es decir, a votar a favor parece que no, pero no decía nada de la abstención. Pero, insisto, nosotros hemos hablado y creemos que están ahí, que son muy útiles, de las posibilidades que hay entre sí a más y no a más. Nosotros siempre hemos negado que ese sea el debate, y sobre todo porque no es un debate de personas, y sobre todo porque no hay ultimátums en este sentido. Entre sí a más y no a más hay posibilidades que además son mejores, son de consenso, son más sólidas y que nos pueden hacer que este proceso en este momento delicado sea más robusto. Gracias. Yo creo que se están equivocando en el enfoque, porque es a lo que me refería antes. A la gente no se le considera tonta. Las bases de la CUP votaron que no al apoyo a Artur Mas. Y en este giro de
no, es que ese es un debate, el del sí o no, que no es en el que estamos, porque hay otras fórmulas intermedias, que es de lo que se venía hablando desde hacía mucho tiempo, de una suerte de presidencia colegiada en la que varias personas tendrían peso político y en la que también estaría Artur Mas. Pero es que las bases dijeron claramente que no se podía apoyar a un gobierno en el que estuviera alguien salpicado por las denuncias de corrupción que salpican a Artur Mas y a su entorno, ¿no? Así que difícil para la CUP va a ser acomodar todo esto para poderle dar el apoyo. Ojo, yo no digo que no sea legítimo, al contrario, digo que todo el mundo tiene derecho a manifestar su planteamiento político y a votar a quien le dé la gana, estaría bueno, ¿no? Pero no es tan sencillo como lo estaba planteando Antonio Baños, ¿no? Bueno, escuchas La Cafetera. Bueno, dice el periódico ABC, el Tribunal Constitucional se inclina por permitir el pleno de la ruptura con España. Hoy resuelve los recursos en los que Partido Popular y Ciudadanos piden medidas cautelares contra la votación secesionista del lunes en el Parlamento catalán. Dice que podría inclinarse por permitir esa votación. Y también, dice el periódico La Razón, el Constitucional permitirá que se celebre el pleno soberanista. Admitirá a trámite los recursos de amparo, pero no tomará medidas cautelares para suspender la votación del Parlamento. ¿Qué van a hacer? ¿Poner a la Guardia Civil en la puerta? Es que esto era un despropósito y sigue siendo un despropósito. Rajoy convocará un Consejo de Ministros el martes para recurrir ante el Alto Tribunal la declaración de desconexión con España. Y dice el periódico La Razón, y también lleva la fotografía del GEMAD, del último jefe de la cúpula militar de Zapatero, tras el anuncio de su incorporación a Podemos. Dice: a las órdenes de Podemos, Iglesias ficha para que sea su ministro de Defensa al general Rodríguez, último jefe de la cúpula militar GEMAD de Zapatero, lo que aviva la guerra entre PSOE y el Partido Morado, dice el periódico La Razón. Vale, sí, de acuerdo. Tienes razón en los matices que complementan a los medios de comunicación, porque también está el IBEX 35 y otros poderes que apoyan a Ciudadanos. Pero vamos, hombre, estamos de acuerdo, ya lo has dicho, que los medios de comunicación han hecho, y sobre todo ciertos medios privados, dos grupos en concreto, han hecho mucho. No sé por qué, a lo mejor ya ha habido... Sí, probablemente por interés, ¿no? Y incluso por no te voy a decir por presiones porque no ha hecho falta, ¿no? Cuando muchas veces hay quien atribuye a conspiraciones de despacho y a reuniones secretas el apoyo, no hace falta, ¿no? A veces todo el mundo cree que sabe lo que tiene que hacer. No hace falta que nadie levante el teléfono para insistir, ¿no? Porque hay quien me decía, no, pero seguro que están existiendo conversaciones en los que llama el presidente de no sé qué banco al director de un medio de comunicación o al editor y le dice, oye, esto hay que apoyarlo. Hay veces que no hace falta ni eso. Hay veces que todo el mundo se reubica por sus propios miedos, sus temores y por la defensa de sus necesidades, ¿no? No hace falta que unos a otros se llamen, ni que conspiren, ni que organicen, ni que... Por eso cuando se atribuye, ¿no? El IBEX 35 ha creado a Ciudadanos ya existía, puede haber impulsado. Es posible, no digo que no digo que no hayan acomodado, que no hayan acogido, que no hayan protegido y que incluso cuando han hecho declaraciones públicas no se hayan mostrado en la misma dirección. Pero a veces
no hace falta tanta conspiración, ¿no? Y luego hay un asunto que yo invitaría a reflexionar, si alguien del IBEX 35 estuviera escuchando este programa, que no creo que se dé la situación, pero invitaría a reflexionar. Normalmente, y la historia nos lo recuerda con mucha frecuencia, tú apoyas a alguien y luego crees que te ha traicionado. Lo digo porque luego quieren matar al padre, ¿sabes? Que es un proceso freudiano que sucede en las relaciones humanas. Bueno, otra noticia que tuvo ayer mucho impacto fue la propuesta de Izquierda Unida. Sabéis que Alberto Garzón presentó algunas de las medidas que quieren proponer y habló de un techo, un tope salarial, un techo para los salarios dentro de las empresas. Ningún trabajador debiera cobrar 10 veces menos que el mayor de sus responsables. O, dicho de otra manera, nadie puede cobrar 10 veces más de lo que cobra el que menos cobra dentro de una empresa. Nadie en una empresa va a cobrar más de 10 veces que lo que cobre el trabajador peor pagado. Es una medida que, como sabéis, está siendo debatida internacionalmente, ha sido propuesta en alguna ocasión, incluso en un referéndum como en Suiza, ha sido propuesta por líderes de la izquierda, incluidos el reciente elegido Corbyn en el Partido Laborista. Son debates que están a la altura de un momento histórico en el que la desigualdad es extraordinaria. La desigualdad es extraordinaria. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. Bueno, nos vamos a marchar. Nos vamos a marchar y mañana continuaremos con esto. Hablaremos de todos estos temas. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Me envía rojo hasta la médula, dice reacciones muy negativas. Dice, el líder de Vox ha tachado al general de traidor y perjuro. La extrema derecha ve en el fichaje del ex Gemad por Podemos la mano de Zapatero para destruir España. Dice. En fin, no hay asuntos que es mejor ni comentar, porque claro, si a un ex Gemad se le puede llamar traidor y perjuro, ya pues apaga y vámonos. Que muchísimas gracias a todos por estar ahí cada mañana, una mañana más, un día más. Habéis conseguido colocar este programa como trending topic, eso es muy importante. Hay quien me dice, bueno, pero eso nos da igual. Bueno, nos da igual, déjate, porque hacemos ruido, se nos ve, se nos observa, saben que estamos ahí silenciosamente, pero de vez en cuando asomamos la cabeza y levantamos el dedo y decimos, oiga, que yo también quiero hablar, que yo también quiero decir algo. Así que solamente lo podéis conseguir vosotros, porque yo puedo salir hablando, pero si no hay nadie allí y nadie está jugando a esto, pues entonces no hay tutía. Así que muchísimas gracias a todos. Me gusta una cosa muy importante. Ayer me llegó un mensaje por correo electrónico de un oyente de este programa que estaba pasando una situación complicada, personal, y me dijo, Fernando, el programa constituye la excusa que tengo cada día para levantarme y encender el ordenador y poner la radio y escuchar y saber que hay más gente que observa el mundo como yo lo observo, más gente que se siente sola ante el panorama de los medios de comunicación o incluso la política, y me gusta saber que no estamos solos. Y era un planteamiento que para mí era fundamental en este programa, entre otras cosas porque todos nos hemos sentido solos en alguna ocasión, en algún momento. Y era muy importante, da igual donde estés, da igual si estás en el extranjero, da igual si vives con pareja allí o si te sientes solo porque no conoces a nadie todavía y
y pasas mucho tiempo en el hotel o en tu apartamento. Da igual si estás en España y vives, estás casado, tienes hijos, o vives con tu pareja, o vives con otro hombre o con otra mujer, pero sientes en algún momento que te encuentras un poco solo, que no acabas de encontrar tu sitio en este mundo. Eso no importa, porque lo que importa es que sepas que eso nos ocurre a todos, a mucha gente, y que nos juntamos aquí cada mañana. Así que por eso siempre insisto en que no importa de dónde vengas, no importa de dónde procedas, tampoco importa exactamente lo que pienses. Lo que importa es que quieras estar aquí observando el mundo y sabiendo que compartes esos anhelos con otras personas. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. E insisto, no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.